Digamos, ven Espíritu Santo, Ven Espíritu Santo, ven por medio del corazón inmaculado de María, ven por medio del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Amén. Amén. Hoy como iglesia tenemos la alegría de celebrar al apóstol Santiago en este 25 de julio. Y partamos de la idea o el concepto claro de que Santiago apóstol, primero que todo, era un ser humano. Partamos de ahí. Alguien podría decir, pues claro, es obvio, es lógico. Sí, es lógico. Pero es importante que tengamos en cuenta esa dimensión, esa realidad. ¿Por qué? Porque desde su humanidad, desde su pecado, desde sus defectos, desde su realidad, le dijo sí a Dios. Y ahí está uno de los actos más importantes de la conversión. Santo no es aquel que nunca ha pecado. Santo es aquel que pese a su pecado decide convertirse y volver a Dios. Se arrepiente de su mala vida, de su mala conducta y vuelve a la gracia del Padre Celestial. Y Santiago, como ser humano, no era perfecto en su dimensión de vida. Tenía pecado, tenía una historia, tenía defectos. Defectos que de hecho, según algunos estudiosos de la psicología de los apóstoles, defectos que le hacían impedimento para ser apóstol. No cumplía con los requisitos, entre comillas, que humanamente hablando podríamos decir que debería tener un apóstol. Pero resulta que Dios no llama a los capaces. Dios capacita al que llama. Y Jesús lo llamó, le hizo la invitación. Dejó este hombre su actividad, su trabajo del día a día, en la vivencia con su familia, para dedicarse al Señor, para dedicarse a la misión, para dedicarse a otros, al trabajo evangelizador. Y ese fue el apóstol que hoy celebramos, Santiago. Defectos de Santiago, muchos, pero podemos mencionar, y quiero mencionar en este contexto, 3 defectos de Santiago, que de hecho me parecen muy interesantes en el contexto justamente de su antes y su después. Santiago era ambicioso, impulsivo y con cierta tendencia a la tristeza. Impulsivo, ambicioso y con cierta tendencia a la tristeza. De hecho, el Evangelio de hoy nos deja ver uno de esos rasgos. En el texto de hoy, escuchamos cómo una mujer, la mamá de ellos, de los Zebedeos, le pide a Jesús que les permita sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero resulta que en otro fragmento del Evangelio, no es la madre de los Zebedeos la que le hace esa petición a Jesús. Es el mismo Santiago. Es un hombre ambicioso. Desea los primeros puestos. Y humanamente hablando, de hecho, tal es así que los demás apóstoles tenían el mismo defecto porque se sienten indignados, porque ellos también querían tener el primer puesto. Entonces, desde esa realidad de Santiago, un hombre ambicioso. Santiago también era un hombre impulsivo. Recordemos por allá el texto bíblico donde iba Jesús con 2 apóstoles, incluido Santiago, y entonces en un pueblo iban de camino de una ciudad a otra, y en un pueblo no los reciben, sino que los sacan, no los acogen. Y entonces Santiago dice por allá: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego sobre esta comunidad, sobre esta gente?
Un hombre impulsivo. Y Jesús no lo deja, obviamente. No lo deja. Le pide que espere, que no es el momento, que no lo haga. Entonces, Santiago, un hombre impulsivo. También, otro defecto. Hay un fragmento incluso, para hablar del siguiente defecto, donde Santiago experimenta la tristeza y la desolación, y entonces se muestra como un hombre encerrado, ensimismado, y de hecho lo experimentaron también los otros apóstoles con la muerte de Jesús y con la desesperanza porque todavía no habían experimentado la resurrección. Santiago también, un hombre que se cansó, humanamente hablando, y no soportó el tiempo de oración. Recordemos que cuando Jesús se fue a orar, se llevó a Santiago, a Pedro y a Juan, y los tres se quedaron dormidos. Y si seguimos ahondando un poco en los defectos de Santiago, vamos a encontrar más bíblicamente hablando. Pero el punto no es quedarse en los defectos, porque defectos tenemos todos. El punto es dar el paso a la conversión. Y eso fue lo que hizo Santiago. Convirtió su impulsividad, su ambición y su tendencia a la tristeza, los convirtió para Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Transformar toda nuestra realidad desde el contexto, o mejor, para Dios, para Cristo. Porque resulta que esos mismos defectos lo convirtieron a él en un hombre generoso, disponible y con una fuerte o vivo deseo de sufrir por Cristo. Santiago, así como tuvo esos defectos, también fue un hombre lleno de virtudes. Fue un hombre generoso en su entrega. Miren la generosidad de Santiago, que en un momento difícil del cristianismo se abrió camino evangelizador hasta España. Y hoy es recordado por allá en España, incluso hay un sector o un territorio llamado el Camino de Compostela. Santiago de Compostela, porque por allá misionó Santiago, apóstol. Un hombre que dejó de ser, o mejor, convirtió su ambición, humanamente hablando, por una ambición de eternidad. Tal es así que le abrió campo la generosidad. Entonces, fue un insigne misionero, San Pablo apóstol, a quien hoy celebramos. Un hombre dócil, disponible, misionero de tiempo completo, con una entrega a Cristo total. Su tristeza, como defecto, lo llevó a tal punto, como virtud, de ser capaz de entregarse por Cristo. Fue el primero de los mártires entre los apóstoles. Primer mártir de los apóstoles, por amor a Cristo. Santiago tiene, así como tuvo defectos, tiene también un montón de virtudes o cualidades que hoy día nosotros podemos ver en nosotros, en nuestra realidad. ¿Que hemos tenido defectos? ¡Claro que sí! ¿Que tal vez tenemos defectos hoy día? ¡Claro que sí! Pero no podemos quedarnos en los defectos, no podemos quedarnos en lo negativo, sino que hay que avanzar. Y ese avanzar se llama conversión. Un avanzar de todos los días. Un avanzar al paso, como dirían los dominicanos, al paso. Un avanzar despacio, pero hacia adelante y hacia arriba. Porque no basta con avanzar hacia adelante, porque muchas veces avanzamos hacia adelante, pero hacia abajo. Hay que avanzar hacia adelante y hacia arriba, con pasos firmes, pero en Cristo. En la invitación que les hacía para el día de hoy, para esta Eucaristía, les decía que hay dos Santiagos, el mayor y el menor.
Y resulta que el que celebramos hoy es Santiago el Mayor, de quien voy a decir algunas características específicas. Santiago el Mayor fue uno de los 12 apóstoles del Señor y era hermano de San Juan Evangelista. Segunda característica, se llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago, el menor, ya que el otro era el más joven. Tercera característica, Santiago, el mayor, formó parte de los preferidos por Jesús. Recordemos que había siempre un grupito de 3, Pedro, Santiago y Juan. Ellos 3 fueron testigos de la transfiguración. Ellos 3 fueron testigos del momento de oración en el huerto, que ya lo mencioné, se quedaron dormidos. Ellos 3 acompañaron a Jesús muy de cerca en la experiencia misionera, en la experiencia de llevar el anuncio del reino de los cielos. Santiago presenció todos los milagros del Señor y, como ya lo dije, fue testigo de su transfiguración y estuvo muy cerca de él. Santiago era el más valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor. Como ya lo dije, fue el primero en sufrir el martirio. Después de su conversión, después de ser testigo de la resurrección, Santiago, como lo dije, se abrió a la generosidad y testificó hasta el último instante de su vida con su propio martirio. Santiago evangelizó España y su cuerpo se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela, donde muchos, miles y miles, hacen el recorrido del Camino de Santiago como un acto de peregrinación. Santiago es patrono de España y de su caballería. En momentos de dificultad, de guerra y conflicto, los españoles lo han invocado y han recibido su intercesión, su protección y sus milagros. Santiago también, de hecho, si nosotros hemos recibido la fe de España por la evangelización española, quiere decir que nosotros en la fe somos ciertamente orientados por Santiago. Pidámosle a Dios la gracia que este Santiago que hoy celebramos como iglesia, del cual nos gozamos en su experiencia de martirio, de entrega y de confianza en Dios, sea para nosotros motivo de perseverar en la oración, en la vida y en el testimonio, para dejar ese hombre viejo, lleno de defectos, y recibir, viviendo, el hombre nuevo, abierto a la gracia y al amor de Dios, que todo lo transforma. Ave María Purísima. Sin pecado